Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase del día miércoles, perdón, viernes. Y bueno, vamos a estar estudiando neumatología, una clase importante de neumatología, y donde vamos a estar estudiando la resistencia interna de la llenura del Espíritu Santo. Resistencia interna a la llenura del Espíritu Santo. Es un tema bastante diría, edificador, muy de mucho debate, porque algunos en sí no sienten esa llenura porque en sí no la sienten como si estuvieran llenos del Espíritu Santo y a veces sí lo están. ¿Y qué es lo que está aconteciendo en este tipo de situaciones? Bueno, vamos a ver primeramente lo que nos dice la palabra de Dios sobre esto. Bueno, primero vamos a hacer un contexto de cada uno de lo que es la llenura del Espíritu Santo y por qué no se siente. Bueno, hay dos áreas en la vida del cristiano en donde el Espíritu Santo hace obras importantes y benditas. Una vez más, es de suma importancia que diferenciar las dos, ya que de no hacerlo puede y de hecho guiar al creyente a un estado de desconcierto y desesperación. Estas dos áreas importantes que me estoy refiriendo son el área de la salvación y el servicio. La salvación y el servicio. La obra correspondiente del Espíritu Santo es la resistencia interna y la llenura, respectivamente. El nosotros vamos a ver que este tipo de resistencia interna que vamos a estar estudiándola puede ser dividida o dividida en dos partes importantes. El hecho de la resistencia interna del Espíritu Santo, podemos ver y estudiar esta resistencia en dos aspectos importantes, varios aspectos o de la Biblia, ¿no? Varios capítulos importantes. Fíjense que, no, que es lo que nos comenta en estos, o comentan estos versículos, donde dice, mas vosotros no vivís, estoy refiriéndome en Romanos 9, capítulo 9, versículo 8, perdón, versículo 9 al 11. Fíjense que nos dice aquí en Romanos capítulo 9, versículo, perdón, capítulo 8, versículo 9 y 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Primeramente, vamos a pararnos ahí. Cuando tú eres una persona que tiene dudas, que no estás, tienes la llenura del Espíritu Santo, tú estás viviendo primeramente en la carne. Recuerden que la fe es la manifestación de lo creíble, una definición, una de tantas, es la manifestación de lo que tú, de lo que se realiza, pero sin tú haberlo visto. O sea, es aquello que sin tú haberlo visto, crees que eso existe, crees que eso se manifiesta y así será. Esa es la manifestación de la fe, ¿no? Ahora, si tú, según vives en la carne, sino según el Espíritu, si tú vives en la carne, tú estás en desobediencia, porque recordemos que también hay un versículo que habla sobre que el enemigo del Espíritu es la carne, obviamente. Sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios, ¿no? Mora en vosotros. Bueno, repito nuevamente, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí nos están mm, eh, exhortando a que no vivamos en la carne, tenemos que vivir en el Espíritu, ¿no? Segundo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, contundente, lo dice, contundente. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no es de él. Recordemos que Cristo nos dijo que luego que él ascendiera, él iba a dejar, incluso nos dijo, nos conviene que venga
el consolador, tiene su nombre, el consolador, ¿no? El cual va a estar morando en cada creyente. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Dios. Entonces, nos está dando una muy clara contexto de que por qué si tú eres la persona que vive en la carne, vive en la carne, pero no vives en el espíritu, ¿no? Entonces lo dice muy claro, de Cristo no es de él. Entonces, muy claro, primera, primera, primer hecho de la resistencia interna del Espíritu Santo, no dice la palabra. Yo me estoy resistiendo porque yo vivo en la carne y me resisto a tratar de vivir el espíritu, en el espíritu. Entonces no vivo en el espíritu, no voy conforme. Somos del mundo, pero no estamos en el mundo, ¿no? Tenemos que vivir en el espíritu. Entonces eso es la primera resistencia interna que nosotros tenemos, o los que tienen, o los que caigan en este tipo de situación, ¿no? Segundo, en Corintios 6, 19 también vemos algo que nos refiere a esta resistencia. ¿O ignoráis que vosotros cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Aquí lo está diciendo muy claro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Recuerden que Dios en sí, mediante el Espíritu Santo, puede escondrillar hasta el último pensamiento de nosotros. Entonces, si vivimos en el Espíritu Santo, si vivimos en llenura del Espíritu Santo, el cuerpo está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ahí nos dice muy claro, o no dais que vuestro cuerpo es del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros. Está en nosotros, pero no es de nosotros, es de Dios y que soy vuestro y que no soy vuestro. Lo tenemos, pero no es de nosotros, es un ser que está en nosotros. Entonces es la llenura del Espíritu Santo. Tienen que tener mucho discernimiento de esto para no caer en confusión y no caer en confusiones y ahí entramos en el cuerpo, entramos a vivir en el cuerpo y no vivir en el espíritu, vivimos en el cuerpo y no vivimos en el espíritu, porque vivimos todo como si no fuera, no vimos por la fe. Entonces ahí también no podemos caer y ahí resistimos a que sea la llenura del Espíritu Santo. También tenemos en Timoteo 1:14 un versículo muy importante que habla sobre esto. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Nuevamente, mora en vosotros, ¿no? En nosotros. En Santiago 4:5 nos dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros? No angela celosamente, nos angela celosamente. Es celoso, ¿no? Incluso Dios, Dios es un Dios de celoso y Él no quiere que en ningún momento tengamos o estemos viviendo bueno, vuelvo la redundancia, en lo que es en la carne, sino simplemente vivamos en el Espíritu. Y por eso también Él es un Dios de celosos, el celoso, él cuida a todos sus siervos y por eso los cielos tenemos que buscar siempre estar alineado con las escrituras y los mandamientos y sobre todo un gran temor a Dios, ¿no? Y temor, ya hemos hablado de lo que significa temor, respeto, obediencia y mucha fe en él. En Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibéis de él permanece en vosotros. La unción.
Estamos hablando de la unción que permanece en nosotros. Entonces, todos estos capítulos, los invito a que los profundicen, que lo mediten, meditar en la palabra, los dichos varias veces, mediten en la palabra de que lo que estamos estudiando. Eso es importante porque, a ver, nosotros en este capítulo no sé, este primer tema de hechos de resistencia interna del Espíritu Santo, vemos y tomamos cosas importantes, pero la más importante que podemos resaltar es la del que la persona no viva, o el creyente, no viva en el cuerpo, sino viva en el espíritu. Entonces tenemos que ir trabajando en ello, para poder edificarnos como seguidores y como discípulos de Cristo. Ok, seguimos en el a ver por acá, segundo capítulo. Un momento, déjame salir de aquí. En el segundo capítulo de resistencia, y es el hecho de la resistencia interna universal del Espíritu Santo en todos los creyentes. Fíjense, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios mora en todos nosotros, como lo hemos visto, a todos los cristianos. Todos los cristianos mora ahí. En todos los lugares desde el momento de su salvación. ¿Y esto por qué? Bueno, fíjense lo que nos dice aquí en Corintios 6:19. O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. Lo acabamos de leer. Ahora, recordemos que esta resistencia interna universal, ¿no? Porque es una resistencia también universal, unas creencias. Nosotros tenemos que pensar varias cosas, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Primero, recordemos que esta llenura del Espíritu Santo es un regalo por naturaleza. Es otorgado sin haber tenido ninguno de nosotros mérito alguno. Es un regalo. Hemos estudiado también en las clases pasadas porque en el Antiguo Testamento se sentía menos o la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la obra en el Nuevo Testamento. Y hemos visto de este lado del Nuevo Testamento que somos los que hemos tenido ha tenido más obras con nosotros. Entonces, es un regalo, no lo merecemos, es un regalo totalmente, que es otorgado sin haber tenido ningún mérito. Lo segundo importante para analizar esa resistencia interna universal que por naturaleza o sin naturaleza alguna, sino simplemente por falta de fe, ¿no? Porque a veces también falta la fe. Creo, pero no tengo fe, como una semilla de mostaza. Tengo menos fe que una semilla de mostaza, entonces ahí empieza a tener una resistencia interna universal. La segunda puede ser la única condición para recibir el Espíritu Santo es que se reciba a Cristo. Nosotros, si no recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro guía, si no lo recibimos como Salvador, simplemente vamos a tener una resistencia interna para tener la llenura del Espíritu Santo. Tercero, importante. Por lo tanto, se puede ver que el Espíritu Santo es un regalo universal para todos los verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos, ¿no? Quiere decir que debemos de llegar siempre y lograr siempre ser unos cristianos genuinos, ¿no? Genuinos, que podamos ir creciendo espiritualmente cada día. ¿Qué recomendaciones podemos terminar para ir lograr este camino? Primero, siempre oír la palabra, de verdad, o sea, la palabra de Dios. Creer y confiar en Cristo, importante siempre, creer y confiar en Cristo. Y ser sellado con el Espíritu Santo, eso lo vemos en Efesios 1:13. Bueno, espero que le haya sido edificación esta clase sobre la llenura del Espíritu, la resistencia de la llenura del Espíritu Santo, y que bueno, esperemos que sigan luchando por esta gran misión que es el
discípulo de Cristo y poder lograr esa resistencia, eliminarla de nuestras vidas cristianas y poder ser llenado constantemente del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Chao, chao. Hasta luego a todos.